una simple vara lo que hizo Moisés, y con piedra y honda consiguió David al gigante Golías poder vencer. Muy buenas, querido amigo, queridos telespectadores de Ventana Evangélica, un día más con vosotros desde Onda Jerez Televisión. Bueno, como bien sabéis, estamos dando a conocer la importancia de la Iglesia Evangélica, todas aquellas actividades que estamos realizando. Y bueno, en esta ocasión quiero un año más mostraros una obra importantísima que la Iglesia Evangélica, está realizando en las cárceles. Y precisamente la obra que se está realizando en la cárcel de Puerto 3. Y bueno, para hablar de esta obra misionera, porque se está predicando el Evangelio allí a los internos, tenemos con nosotros al consejero de Asuntos Sociales, nuestro hermano Pepe Castañeda. Pepe, bienvenido. Gracias, muchas gracias. Gracias a la tele, porque verdaderamente estáis haciendo una buena labor dando a conocer todas las cosas que está haciendo el pueblo evangélico. Muchas gracias. Nada, muy bienvenido a este programa. Y también nuestro hermano Juan Antonio Moreno, él es pastor de la iglesia de Torrefuerte y también está allí colaborando como coordinador de Puerto 3. Sí, pues muchas gracias también por la invitación, Antonio. Ajá. Muy bien. En principio, gustaría saber, ¿no? En calidad de qué estáis entrando en la cárcel de Puerto 3. Bueno, pues en principio sabéis que todos estos acuerdos están a través de FEREDE, a través del Consejo Evangélico Autonómico Andaluz, y a su vez toda esta delegación está en el Consejo Provincial de Cádiz. Entonces, a través de la Consejería de Asuntos Sociales, pues que lleva prisiones, hospitales, fuerzas armadas, etcétera. A través de ahí se crea la pastoral evangélica en prisiones en la provincia de Cádiz. Y estamos entrando, pues todas las iglesias que quieren entrar, en nombre de todas las iglesias de Cádiz. Ajá. Un poco para saber, ¿no?, para aquellas personas que nos están viendo, Juan Antonio, ¿cómo es esta cárcel por dentro, ¿no? Para aquellas personas ¿qué días se pueden hacer? Bueno, la cárcel de Puerto 3 es una cárcel moderna, se terminó de construir en 2007. Uh-huh. Es una cárcel que, bueno, cuando uno entra allí parece otra cosa realmente, porque está muy bien adaptada, hay jardines, hay instalaciones, muy buenas instalaciones, pero no deja de ser una cárcel, evidentemente. Es una cárcel muy bien preparada, pero es un sitio donde hay pues cerca de 1.500 personas cumpliendo condenas por los diferentes delitos que ellos han cometido. Y entre ellos pues hay bastantes cristianos, a los cuales nosotros atendemos cada martes y cada viernes, cada domingo por la mañana también. Hay unas hermanas que van pues haciendo esa labor misionera que tú comentaste al principio, ¿no?, llevando la palabra de Dios. Estamos hablando de 1.500 internos. Aproximadamente. ¿Y mujeres también, incluidas mujeres? Sobre unas 250 o 300 mujeres en los dos módulos de mujeres que hay en esta prisión. Sí. ¿Y cómo es la vida de un interno allí, Pepe? Pues bueno, es una vida muy rutinaria, ¿no? A través del departamento de tratamiento, pues se intenta agilizar. Lo mismo que nosotros estamos con un programa aprobado por instituciones penitenciarias a través de FEREDE. Hay toda una serie de ONG que participan y llevan allí, bueno, desde personas que están aprendiendo a leer hasta cursos, la misma prisión da cursos y todo eso. Ahora, el interno, pues una vida muy rutinaria, se levantan por la mañana, se asean, bajan al comedor, tienen sus actividades, a la 1 almuerzan, suben a su chabolo, descansan, por la tarde a partir de las 5 empiezan su actividad de otra vez, y a partir de las 7 pues cenan y van a dormir, ya van a dormir. Tienen televisión, tienen radio por dentro. Nosotros de hecho participamos en algunos programas de radio, todo referente a la evangelización, a la información de otras ONG que complementan nuestra labor allí, ¿no? Porque nosotros le predicamos el evangelio porque no vamos a ser tan tontos de ir a la cárcel porque creemos que nosotros podemos cambiar algo. La idea nuestra siempre es llevarle a Cristo. Si le dejamos a Cristo con él, entonces los temas están solucionados. Ya Cristo sigue haciendo su labor.
Hay que estar, ¿no, Juan? Muy convencido, ¿no? Tener un llamamiento claro, porque un llamamiento del Señor y una convicción para ir a predicar a ese lugar, que no estamos hablando de un lugar de ocio, sino estamos hablando de un lugar que no deja de ser una cárcel. Claro. Hay que estar muy convencido, evidentemente, ¿no? Claro, es algo vocacional y lógicamente un llamamiento de parte de Dios, ¿no? No es un lugar agradable. Muchas veces allí se nos rompe el corazón, ¿no? A ver los testimonios y las experiencias de algunos de los internos, ¿no? Pero lo hacemos convencidos de que estamos haciendo no una obra por nuestras propias fuerzas ni nuestros méritos, que no son ninguno, ¿no? Sino simplemente estamos contribuyendo a la obra de Dios, ¿no? A través de la proclamación del Evangelio, de la predicación de la palabra, a través de la esperanza que podemos transmitir a estos hombres y a estas mujeres. Es una esperanza que no es nuestra, sino que es la esperanza que aparece en la palabra de Dios, la Biblia, en la cual vemos a un Dios que ama al ser humano, que ama a los que están allí en prisión, que entiende que se han equivocado, pero que les da una posibilidad para que pues sus vidas cambien realmente, y eso lo hace Dios, ¿no? Eso no lo hacemos nosotros, lógicamente. Nosotros somos portavoces de la buena noticia, del Evangelio, y sí que se necesita esa vocación, porque luego es un esfuerzo también, ¿no? Lógicamente ahí se entra a las 5 de la tarde, en verano, en invierno, en todo tiempo, y nosotros lo hacemos con mucha alegría y gozo, porque sabemos que estamos contribuyendo a esa obra de proclamación del Evangelio en ese lugar, ¿no? Y bueno, ahí estamos. Pues Qué bueno. Me imagino que os recibirán cuando vais allí constantemente a llevar la alabanza, a llevar la palabra. Me imagino que aquellos presos que acuden voluntariamente, pregunto. Claro, sí. Sí, una de las razones que nosotros lo hacemos, lógicamente es voluntario. Ellos piden que vayamos y nosotros vamos. Y la verdad es que nos reciben con abrazo, con mucha alegría, porque esa hora y media o esa hora que podemos compartir con ellos, pues para ellos es un refrigerio realmente, ¿no? Ahí tenemos, como dices tú, alabanza, canciones espirituales, tenemos palabra de Dios, tenemos consejería, discipulado y todo lo que podamos aportar en el poco tiempo que tenemos, ¿no? Y ellos lo reciben con sumo gozo también, claro. Pepe, ¿qué tiempo llevamos o cuántos años llevamos entrando en la cárcel? Bueno, yo la primera vez que entré hace aproximadamente unos 30 años. ¿30 años? Sí. Después... Y perdóname que te interrumpa, ¿y eso cómo fue? Explícame cómo comenzó esa... Bueno, yo estaba en una iglesia donde verdaderamente era una iglesia evangelística, ¿no? O sea, estábamos predicando por los pueblos de la provincia de Cádiz, y la verdad es que nuestro pastor tenía esa inquietud de evangelizar. Iba a las prisiones, íbamos a los hospitales. Los hospitales llevamos 20 años entrando también. Entonces la cárcel ha tenido sus altibajos, ¿no? De una forma muy intensa. Estamos desde que se inauguró, un año o dos antes que se inauguró la cárcel de Puerto 3, que Puerto 3 se inauguró en 2007. Pues unos 3 años antes empezamos de una forma intensiva, ¿no? Ahí intervino Antonio Rodríguez, ¿no? El hombre tenía mucha carga, o sea, fue un grupo de hombres y hombres que antes nos han precedido, ¿no? Los que de alguna forma nos confabulamos, ¿no? Vamos a decirlo así, para hacer esto de una forma intensiva. Pero además, hasta que nos muramos, que eso mucha gente le suena muy mal, ¿no? Pero como Dios no quita ninguno de los dones ni de los llamamientos que te da, entonces nosotros vamos a ir a la cárcel hasta que nos muramos, pienso. Que vos 30 años. Y Juan, en tu caso, ¿qué tiempo estamos? Yo llevo desde el 2012, 7 años actualmente, y también fue fruto de conocer también a Pepe y ir con él un día de visita, que fui ahí al Puerto 3, al módulo 4, y quedé impresionado, quedé impactado. Porque realmente dentro de la cárcel, aunque no lo parezca, hay iglesia del Señor. Nosotros tratamos de que en cada módulo haya una iglesia, ¿no? Y tengamos esa reunión espiritual, ese culto a Dios en cada una de los módulos y cada una de las tardes que podemos ir, ¿no? Y la primera vez que yo fui a ese módulo 4, había allí unos 20 o 25 reclusos reunidos, con un respeto tremendo hacia, en este caso, nuestro hermano Pepe, todos dispuestos con sus Biblias y preparados para recibir el mensaje, ¿no? A mí me causó un impacto tremendo, y a partir de ese día, que ya digo, fue a final de 2011 fue concretamente, pues el Señor tocó mi vida de una manera especial y aquí estamos ahora. Yo creo que estamos hablando también de un mandamiento bíblico, ¿no? De predicarle a los presos. Correcto. Lo dice la palabra. Lo dice la palabra, ¿no? Porque el Señor nos manda, ¿no? O sea,
que no nos olvidemos de los presos, Ahí está. que nos acordemos de los presos, ¿no? Y bueno, la profecía de nuestro Señor, del profeta Isaías, ¿no? Que también hace referencia, ¿no? Cuando habla nuestro Señor Jesucristo, habla, ¿no? De esa libertad para los presos, para los cautivos, ¿no? Como el Señor nos habla ya, ¿no? Él se acuerda, ¿no? Y vemos también la palabra, ¿no? Que muchos discípulos estuvieron también presos, ¿no? Por causa, en este caso, ¿no? En este caso por predicar el Evangelio, ¿no? Estamos hablando claramente de una obra misionera, estamos hablando de una obra de la predicación del Evangelio a personas que están muy necesitadas. Exacto. Personas que verdaderamente lo que hablamos, tanto hombres como mujeres, y pregunto, ¿no? ¿Hay recesión a la palabra de Dios? ¿Reciben la palabra? Por supuesto que sí, por supuesto. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que estamos en un ambiente hostil espiritualmente hablando, tremendo, ¿no? Perfecto. Entonces, en cuanto a apoyando lo que decía Juan Antonio antes, el llamado, hermano. Hay muchas personas que no tienen ese llamado, quieren, les gusta, pero eso se ve muy claro cuando pasan 3 meses. Las cosas del Señor, como tú no tengas un llamamiento y el fruto del Espíritu esté en ti, eso en la carne no se puede hacer. Por eso nosotros tratamos de animar a la gente, de animar a los pastores, como invitamos a Juan Antonio en su día, hemos invitado a otros pastores, ¿no? ¿Con qué idea? Pues los pastores son los que de alguna forma tienen que transmitir en sus iglesias, en los sitios que estén, ¿no? Y además hacerlo de una forma bíblica, decirle, hermano, que esto es un camino estrecho, un camino angosto, como todo lo del Señor, pero es glorioso. Entonces, yo aprovecho, ¿no? Para comentarte que una de las cosas que le queremos pedir a los responsables de las iglesias, a fraternidades, a pastores, a denominaciones, a cualquiera, ¿no? Que primero que oren, primero que nos tengan en sus oraciones. Como bien ha dicho tú, Antonio, el Señor nos dice en su palabra que estuve preso y vinisteis a verme. Y eso lo dice en un contexto donde está diciéndole a las ovejas y a los cabritos, ¿no? Entonces, qué importante es, ¿no? Que la iglesia interceda, ore por todo esto, porque ahí yo no he visto, en pocos sitios he visto tanta fortaleza espiritual negativa, resistencia como en las cárceles, ¿entiendes? Claro. Entonces es muy bueno que las iglesias oren, y segundo, que haya un proselitismo para la gente que tenga este llamamiento, sí. Porque hay gente para ir a la cárcel, eso me consta a mí en el tiempo que yo llevo. Y una cosa muy tremenda es que Dios está preparando obreros dentro de la cárcel. Qué bueno. Para que luego vuelvan a la cárcel. Es más, nosotros en el tema de las personas que han salido, por ejemplo, tenemos gente en otros países de Sudamérica que nos mandan, nos reportan los pastores, porque yo quiero hablar con los pastores, y los pastores me dicen, mira, Pepe ha venido aquí, se está metiendo, nos estamos preparando para poder entrar en las prisiones. Estoy hablando de un caso concreto de Venezuela, pero en Brasil, ¿entiendes? Donde todavía es mucho peor que aquí. Entonces, es verdad, es una obra misionera y le estamos predicando a las naciones. Juan Antonio, ¿qué valoración podemos hacer de este año 2018 que acaba de pasar? Siempre buena, ¿no? Aunque siempre queremos más, ¿no? Que el Señor nos siga bendiciendo. Pero, por ejemplo, este año tuvimos bautismo dentro de la prisión, que procuramos hacerlo cada año, ¿no? Y fueron, recuérdame el número, ¿cuántos se bautizaron? 44, 45 personas que dieron el paso del bautismo allí en la prisión, ¿no? Eso es una victoria para el Señor, ¿no? Porque no solamente se han convertido al Evangelio, no solamente están viviendo una vida dentro de lo que conlleva, ¿no? Vivir allí dentro, pues de alguna manera espiritual, sino que dan ese paso y cumplen ese mandamiento de Dios del bautismo, ¿no? Entonces el año pasado, aparte de otras muchas bonitas historias que hemos vivido, ¿no? Con los reclusos, con las reclusas, pues pudimos ver cómo esas personas bajaban a las aguas del bautismo, ¿no? Y bueno, qué bueno. Hay una bendición especial de parte de Dios. Y ya este año ya se está también ya trabajando y preparando, ¿no? Para... Perfectamente todo. Como bueno, tú estás hablando del Día del Preso, ¿no? Vamos a celebrar el Día del Preso, y el tema es que en las iglesias se celebran, pues estamos preparando a la gente para bautizarse. Pero quería hacer una cosa que no se me olvidara, ¿no? Un día estábamos mi mujer y yo haciendo un culto en el módulo de mujeres, ¿no?
Y cuando salimos me dice mi mujer: Pepe, ¿tú te has dado cuenta? Porque el Señor nos dijo un día, como le dice a todo el mundo, vaya a predicar a las naciones. Y contamos, y había 12 nacionalidades dentro de un culto con 25 personas. ¿Entiendes? Entonces fíjate qué impacto tan tremendo que nosotros, porque después ya conocemos la Biblia, ¿no? El Señor permitió una dispersión, y el Evangelio llegó al mundo entero. Tú fíjate lo que puede pasar en las cárceles, ¿no? Y en todos lados. Claro. Pero qué bueno, ¿no? Darse cuenta de eso. Es tremendo. ¿Qué relación, hay buena relación con la dirección, en este caso, de la cárcel? Tenemos que decir desde aquí que la verdad, la relación es excelente. A nosotros nos tratan muy bien, no tenemos ningún obstáculo dentro de las normas evidentes que hay dentro de la cárcel. Estamos hablando de una prisión, hay unas normas que hay que cumplir, evidentemente, pero dentro de esas normas tenemos un trato muy bueno, un trato excelente por parte de la dirección y también de los funcionarios, ¿no? Nosotros entendemos la labor del funcionario dentro de la cárcel, no es una labor fácil, evidentemente, y tratamos de ayudarle al máximo, desde nuestra perspectiva, para que no haya ningún tipo de problema. Entonces, en ese sentido, tenemos que decir que estamos agradecidos a la dirección de Puerto 3 por su disposición. No tenemos problema, podemos hacer reuniones unidas. De hecho, este mes de marzo, dado que es el día del preso, el día 3, ¿no? Pero vamos a tener 2 actividades conjuntas en el sociocultural, una el día 8, otra el día 28 también. Y no tenemos ningún tipo de obstáculo, ¿eh? Allí entramos con instrumentos de música, entramos con diferentes personas y podemos también allí, de manera general, a los distintos módulos, pues compartir el mensaje del Evangelio. Y yo digo, la presión a nosotros nos trata muy bien, la verdad. Qué bueno. ¿Y vosotros cómo os nutrís para llevar esa fortaleza allí? Pregunto. A través de la oración. A eso iba. Me refería a eso, ¿no? Sí, digo, sí. Que para ir allí tenemos que ir muy lleno, ¿no? Tenemos que ir muy lleno. Muy orado, ¿no? Te cuento como anécdota que nosotros, el grupo que vamos de aquí de Jerez, nos montamos aquí en el coche y empezamos a orar, y estamos orando todo el tiempo, todo el camino, hasta que llegamos a la cárcel. Allí, una vez que entramos, pues nos reunimos después de la última puerta que pasamos, tú conoces, que son varias puertas que llegamos. Sí, unas cuantas. Pues nos reunimos y oramos juntos todos, y ya nos distribuimos los distintos módulos, ¿no? Nosotros sabemos de que no vamos en nuestras fuerzas, y nuestras fuerzas no son ninguna. Nosotros vamos a través del poder del Espíritu Santo, y eso pues también es a través de la oración. Qué bueno, lo que decía Pepe, que lo que es cierto, ¿no? Que la palabra de nuestro Señor, la palabra, ¿no? Sigue surgiendo efecto, ¿no? Inclusive allí, dentro de la cárcel, y esas personas que están evidentemente necesitadas, ¿no? Necesitadas como cualquier persona que nos puede estar viendo, de Dios, que son receptivos a la palabra del Señor. Yo tengo que decirle a la iglesia, que no conoce lo que es las prisiones, a las personas allí, cuando nos ven, van a pedirnos consejos, van a ver qué es lo que vamos a hacer, nos piden oración, hermano, nos piden oración. Nosotros tenemos una fichita, ¿no?, que yo se lo doy al grupo de intercesión, pero nosotros no paramos de orar por los presos. De hecho, por ejemplo, tenemos oraciones en la iglesia de hace por lo menos 16 años, que yo sepa, yo me acuerde, de orar específicamente por los presos, por sus problemas, por su familia, por sus hogares, ¿me entiendes? Porque es un potencial tremendo. Tú date cuenta que si hay 1000 y pico de presos, nosotros podemos alcanzar 400, 500, multiplícalo por 4, por 5, ¿entiendes? Y de verdad que yo el consejo que le doy a las personas, digo, mira, tú quieres ayudar a tu hijo, vete a la iglesia, y cuando salga, porque yo la gente que conozco que está fuera de los problemas son los que han sido liberados por Cristo, y se reúnen y se preparan, y Dios los va a enviar, ¿no? Esa es nuestra meta, ¿no? Que Dios los envíe, y fíjate, una persona que esté llamada por Dios, que haya estado en prisiones, como los hay, ¿no? Entonces que esté con esa pasión que tenía el Señor de predicar el Evangelio. Tú dices, esto es un llamado, hermano, esto es incomprensible. Yo por lo menos, yo no pensé nunca que yo iba a ir a la cárcel, no pensé nunca que iba a predicar el Evangelio, y yo es que no puedo dejar de ir a la cárcel. Qué bueno. Como yo digo, a mí me llevarán en silla de ruedas seguramente. Que cuando el preso sale de la cárcel, ¿hay algún tipo de seguimiento?
Claro, depende de donde él sea, de la ciudad donde viva, pues normalmente se encamina para que hable con el pastor de una de las iglesias y puedan seguir pues teniendo su asistencia religiosa. De hecho, hay ejemplo, mira, aquí en esta congregación tenemos a un hermano, conocimos en Puerto 3, en el módulo 10, hace ya unos 7 años aproximadamente. Él estaba allí, se llama Francisco, y resulta que ahora, el domingo que viene, va a Madrid a hacer el segundo examen para ser funcionario de prisiones, justamente, y él ha encaminado su vida, ¿no?, una vez que salió. Esa es la idea, ¿no?, de que no solamente se quede allí, como decía Pepe, hay pastores en Sudamérica que han estado aquí en la cárcel y han sido reclusos, han conocido al Señor y ahora mismo están sirviendo en la obra fuera, ¿no? La idea es encaminarlos, ¿no?, siempre en una congregación, en una iglesia cercana donde él viva o ella viva y puedan seguir rehaciendo su vida, ¿no? Y con el futuro pues puedan servir al Señor también en la cárcel, que los hay. De hecho, el director autonómico de prisiones de Andalucía es un antiguo recluso. Él conoció al Señor en la cárcel y con el tiempo el Señor tocó su corazón de tal manera que ahora mismo es el director autonómico de prisiones de Andalucía, Antonio Rodríguez. Qué bueno. ¿Qué os dicen, Pepe, qué os dice la familia? ¿Qué os transmite la familia? Si tenéis contacto con la familia, ¿qué os comunica? ¿Qué os dicen? ¿Qué os transmiten? Bueno, ellos, tú sabes, si son creyentes, pues están orando, es verdad, y vemos casos que son consecuencias, ¿no? Como las abuelas han orado, como las madres han orado, y se nota, ¿no? Pero desgraciadamente la mayoría de las personas lo único que quieren es salir de prisión. Entonces, claro, nosotros a través de la palabra, a través de la sabiduría que nos ha dado el Señor, nosotros lo que queremos es que Cristo intervenga en los problemas, que es la única forma que creemos que esa persona va a quedar libre, va a quedar sana, va a quedar... Entonces nosotros ese énfasis lo hacemos y por supuesto, bueno, yo te puedo decir que es raro el día que yo no tengo 10 llamadas, ¿no? Principalmente para que lo mande para centro, para que los ayude, pero claro, como es lógico, yo le predico el Evangelio y le digo, por ejemplo, ¿usted de dónde es? Lo primero que le pregunto es de San Lucas. Pues váyase usted a una iglesia evangélica, ¿conoce alguna? No la conozco. Bueno, pues usted quiere que yo le diga alguna, automáticamente lo pongo en contacto, primero con gente que estén sensibilizados con la cárcel, la verdad, si no ha ido a ninguna, pero si no, le digo, oye, vuelve a la tuya. Es como algo que hacemos a través de la pastoral evangélica de Cádiz, ¿no? Ubicar a la gente en las ciudades de donde ellos son, ¿no? No cometemos el fallo de mandarlo a, por ejemplo, imagínate a alguien de Jerez que vaya a San Fernando, ¿para qué? Entonces lo voy a estropear, no le voy... si cuesta mucho trabajo, tú lo sabes, Antonio, de que las personas en la misma ciudad vayan a la iglesia. Si tú estás en Jerez para ir a la iglesia de San Fernando, ¿te das cuenta? Entonces tenemos que ubicarla. Si tienen iglesia, a la suya. Si no tienen iglesia, a una persona que esté sensibilizada con los temas de cárceles, ¿entiendes? Nosotros tenemos testimonio en San Fernando, ahora mismo hay 4 personas allí que han estado en la cárcel y además están con su familia, ¿me entiendes? Es algo tremendo. Qué bueno. También lo que te he escuchado, Juan Antonio, por eso tenéis reuniones a nivel de Andalucía. Sí, tenemos reuniones a través, porque por ejemplo en la provincia de Cádiz hay 3 prisiones, bueno, 4, se puede decir Puerto 1, Puerto 2, Puerto 3 y Botafuego, en Algeciras, ¿no? Cada una de ellas tiene un coordinador y luego pues está nuestro hermano al frente, nuestro hermano Pepe como consejero provincial. Y tenemos diferentes reuniones para seguir cambiando impresiones, seguir motivándonos a seguir adelante y seguir trabajando. Qué bueno, qué bueno. Pues se nos está acabando el tiempo, se nos acaba el tiempo y de verdad yo daros las gracias, ¿no? Daros las gracias por este trabajo vocacional. Vocacional que el Señor ha puesto esta carga en vuestras vidas, ¿no? De ir y compartir el Evangelio a las personas que están presas, ¿no? A esos internos que seguramente necesitan muchísimo de Dios por el lugar que están, porque toda persona evidentemente necesita del Señor, porque toda persona necesita la salvación y necesita a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pero que de verdad seguir animando vuestras vidas y a aquellas personas que están trabajando con vosotros, que no son pocos, creo que no son pocos, ¿no? Hay un grupo, ¿no? Hay un grupo bastante, ahora mismo a nivel de Andalucía me parece que son unos 300, aproximadamente 300 personas que están prestando sus servicios, están evangelizando en las prisiones. En Puerto 3 hay autorizados aproximadamente unos 30 y tantos y ahora mismo estamos yendo unos 20.
Problemas, bajas, muchas cosas que suceden. Por eso tenemos que estar continuamente orándole al Señor que envíe obreros a las mies. Esa es la primera cosa que yo le digo a las iglesias, a los creyentes. Y segundo, algo que tú has dicho, ¿no? Que la palabra corra, como decía Pablo. Orar para que la palabra corra en la cárcel, ¿me entiendes? Sí. La palabra es la clave, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Pues muy bien, Juan Antonio, Pepe, gracias por vuestro ministerio, por vuestras vidas, y que el Señor os dé mucha palabra de sabiduría, ¿no?, para llevar el consuelo y el aliento a estas personas que están en estos lugares, ¿no? Si queréis, Juan, algunas palabras que quiera decir a las pequeñas personas que nos pueden estar viendo desde esta... Bueno, a los hermanos que oren por nosotros, que nos necesitamos, y a todas las iglesias, un poco lo que se ha dicho también, ¿no? Hacen falta obreros para la cárcel, aunque somos un grupo importante, pero todavía hay módulos por cubrir, todavía necesitamos, el Señor necesita de ti y de corazones dispuestos para llegar a estos lugares. Así que os animo a todos, si tenéis esa necesidad, poner en contacto con Pepe, conmigo, y podemos pues encaminar ese servicio, ese ministerio en la prisión. Como estamos hablando, lo importante son los obreros, ¿no? El Señor nos dijo, además fue algo tremendo, ¿no? Orar, pedirle al Dios de las mies están listas, que envíe obreros a sus mies. Sin obreros no podemos hacer la cocina ni el cuarto de baño en condiciones. Y aquí es donde yo quiero hacer un llamamiento a los responsables de las iglesias, ¿no? Que vean esto además como un ministerio que te va a preparar a las personas que tú mandes, las va a hacer madurar, ¿me entiendes? Y vamos a celebrar la reunión el día 3 de este domingo que viene. Orar, por favor, dedicarle algo especial dentro del culto. Y luego vamos a estar, como ha dicho bien Juan Antonio, el día 8 y el día 28, a hacer 2 cultos unidos. ¿Por qué hacemos 2 cultos? Porque no cabemos todos los módulos. Entonces organizamos 2 actividades. Los que quieran, los pastores que quieran ir a la cárcel, que quieran ver aquello, que quieran visitarlo, por favor, ponerse en contacto con nosotros. Muchas gracias. Gracias a vosotros, una vez más. Y bueno, querido amigo y querido espectador de Ventana Evangélica, yo creo que hemos mostrado una obra importantísima, una obra misionera y una obra de evangelización que la Iglesia Evangélica está realizando, sobre todo aquí en la provincia de Cádiz, en las cárceles. Sin más, espero que este programa haya sido de bendición para tu vida, desearte lo mejor, y lo mejor para tu vida es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Te invito a que leas la Biblia, que busques al Señor, porque Dios te quiere bendecir. Nos vemos la semana que viene.